La naturaleza del entusiasmo, por John Wesley. Festo, a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Hechos capítulo 26, versículo 24. Y lo mismo dice todo el mundo. Lo mismo opinan todos los hombres que no conocen a Dios respecto de aquellos que tienen la religión de Pablo, que lo siguen como él siguió a Cristo. Es bien cierto que existe cierta clase de religión, y religión que se llama cristiana, la cual puede practicarse sin sufrir semejante imputación, y la que por lo general se dice que está en armonía con el sentido común, es decir, una religión de formas, una serie de deberes exteriores con los que se cumple de manera decente y metódica. Si queréis podéis añadir a esto la ortodoxia, un sistema de opiniones rectas y aún más todavía, cierta moralidad pagana. A pesar de todo esto, pocos serán los que os digan: «La mucha religión os ha vuelto locos». Pero si procuráis tener la religión del corazón, si habláis de la justicia y la paz y el gozo por el Espíritu Santo, entonces no pasará mucho tiempo antes de que os digan a cada uno de vosotros: «Estás loco». Esto no lo dicen los hombres en calidad de alabanza. Esta vez hablan con sinceridad. No solo afirman, sino que creen firmemente que todo aquel que dice que el amor de Dios se ha derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le es dado, y que Dios le hace regocijarse en Cristo, con gozo inefable y glorificado, está loco. Si algún hombre vive verdaderamente para Dios y está muerto para todas las cosas aquí abajo, si constantemente ve al invisible y anda, por lo tanto, por la fe y no por la vista, entonces dicen que es un caso rematado, y que indudablemente la mucha religión lo ha vuelto loco. Fácil cosa es ver lo que el mundo considera como locura, es el desprecio completo de las cosas temporales y la constante persecución de las eternas. Es esa convicción divina de las cosas que no se ven, ese regocijo en la gracia de Dios, ese amor de Dios santo y feliz, ese testimonio de su Espíritu con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. En una palabra, es la índole toda, la vida y el poder de la religión de Jesucristo. Conceden, sin embargo, que en otros aspectos el convertido habla y obra como uno que goza de todos sus sentidos. En otras cosas es un hombre racional, pero solo en este particular su mente está desarreglada. Se reconoce, por lo tanto, que la demencia que padece es de una clase especial, y en su consecuencia tienen la costumbre de darle un nombre particular: entusiasmo. Este término que se usa con mucha frecuencia, que siempre tienen algunos hombres en sus labios, lo entienden muy pocas veces aun aquellos que más lo usan. Por consiguiente, no será poco aceptable a los hombres serios, a todos aquellos que desean comprender lo que dicen o lo que escuchan, el que yo procure explicar el significado de esta palabra y mostrar lo que es el entusiasmo. Tal vez esto anime a aquellos a quienes injustamente se califican de entusiastas, y quizá también anime a algunos que merecen ese cargo, al menos a otros que estén en peligro de hacerse entusiastas si no se les amonesta en contra de ese peligro. Respecto de la palabra misma, diremos que por lo general se admite que viene del griego, pero de donde se deriva la palabra griega entusiasmo, nadie ha podido determinar. Algunos han pretendido hacerlo derivar del Teo, Dios, porque todo entusiasmo se refiere a Él. Pero esta interpretación es muy forzada, puesto que existe poca semejanza entre la palabra derivada y las dos de donde quieren hacerla derivar. Otros quieren hacerla derivar de tisia, sacrificio, porque muchos de los entusiastas antiguos se conmovían de una manera muy violenta durante el sacrificio. O tal vez sea una palabra ficticia inventada con motivo de la bulla que hacían los que se conmovían tanto. Es muy probable que una de las razones por las que se ha conservado esta palabra en tantas lenguas sea el desacuerdo de los hombres tanto en el respecto de su significado como de su origen. Adoptaron la palabra griega porque no la entendían. No la tradujeron a sus idiomas porque no sabían cómo traducirla, puesto que siempre ha sido una palabra de sentido incierto, dudoso y sin un significado fijo.
No es nada extraño, por consiguiente, que se le den tantos significados hoy en día, y que diferentes personas la entiendan en diversos sentidos, que no son consecuentes el uno con el otro. Algunos creen que significa un impulso o impresión divina superior a todas las facultades naturales, que suspende temporalmente la razón y los sentidos exteriores total o parcialmente. En este sentido de la palabra, tanto los profetas antiguos como los apóstoles eran verdaderos entusiastas, habiendo estado varias veces tan llenos del Espíritu y tan completamente bajo la influencia de aquel que moraba en sus corazones, que habiéndose suspendido el ejercicio de su razón, de sus sentidos y de todas sus facultades naturales, fueron movidos completamente por el poder de Dios, y hablaron solamente, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otros toman la palabra en un sentido indiferente, que moralmente no es bueno ni malo. Así hablan del entusiasmo del poeta, especialmente de Homero y Virgilio. Un escritor eminente ya muerto expande este sentido hasta asegurar que ningún hombre puede sobresalir en su profesión, cualquiera que ésta sea, si no tiene en su temperamento el elemento del entusiasmo. Según estos, el entusiasmo es un vigor mental poco común, un fervor especial de espíritu, cierta vivacidad y lozanía que se encuentra en el común de los hombres, que eleva el alma a cosas mayores que lo que podría haber hecho la razón fría. Pero ninguno de estos significados es el que se da más comúnmente a la palabra entusiasmo. Si bien la mayoría de los hombres no está de acuerdo respecto de todo lo que concierne a esta palabra, si está acorde en que es algo malo, evidentemente, esta es la opinión de aquellos que llaman entusiasmo a la religión del corazón. Por consiguiente, en las páginas siguientes la consideraré como si fuese un mal, una desgracia, una falta. Indudablemente que la naturaleza del entusiasmo es un desorden de la mente, y tal desorden que interrumpe muy seriamente el ejercicio de la razón, a la verdad, algunas veces la hace a un lado por completo. No solo nubla, sino que ciega los ojos del entendimiento. Puede considerarse, por consiguiente, como cierta clase de demencia más bien que de locura, puesto que un necio es uno que deduce conclusiones falsas de premisas verdaderas, mientras que un demente deduce conclusiones verdaderas de premisas falsas. Y lo mismo hace el entusiasta. Suponed que sus premisas sean verdaderas, sus conclusiones se siguen naturalmente. Empero su equivocación consiste en que sus premisas son falsas. Se figura ser lo que no es, y por consiguiente, habiendo empezado mal, mientras más camina, más se aleja de la verdadera vía. Por lo tanto, todo entusiasta no es en realidad sino un demente. Su demencia, por otra parte, no es ordinaria, sino religiosa. Al usar de este calificativo, no quiero decir que sea parte de la religión, todo lo contrario. La religión es el espíritu de una mente sana, y por lo tanto, está diametralmente opuesta a toda clase de demencia. Lo que quiero decir es que tiene la religión por objeto, está versada en la religión. Así es que el entusiasta generalmente está hablando de la religión de Dios o de las cosas de Dios, pero habla de tal manera que cualquier cristiano racional puede ver fácilmente que su mente está trastornada. Se puede, pues, describir el entusiasmo general como sigue: una demencia religiosa que resulta de imaginarse que está bajo la influencia o inspiración de Dios, al menos de imputar a Dios o esperar de Él algo que no se debe imputar ni esperar. Las diferentes clases que hay de entusiasmo son innumerables. Voy a procurar reducir a unos cuantos grupos las más comunes, y por lo mismo, las más peligrosas, a fin de que se conozcan mejor y puedan evitarse más fácilmente. La primera clase de entusiasmo que mencionaremos es la de aquellos que vanamente se figuran tener la gracia. Algunos se figuran que tienen la redención por medio de Cristo, aun la remisión de los pecados. Por lo general, estos son los que no tienen raíz en sí mismos, cuyo arrepentimiento no es profundo, cuya persuasión no es completa. Por consiguiente, recibieron la palabra con gozo, pero no teniendo profundidad de tierra, obra íntima en sus corazones, la semilla nació luego.
inmediatamente tiene un lugar un cambio superficial, que unido a ese gozo ligero y aunado al orgullo de sus corazones inconversos y su desordenado amor a sí mismos, fácilmente los persuade de que ya han gustado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Esta es propiamente la primera clase de entusiasmo. Es una especie de locura que resulta de imaginarse que tienen la gracia cuando en realidad no es así, y solo engañan a sus almas. Muy bien puede llamarse demencia, puesto que las conclusiones de estos hombres serían verdaderas si sus premisas no fuesen falsas. Pero como estas son meras creaciones de sus mentes, todo lo que sobre ellas edifiquen cae a tierra. La base de todas sus ilusiones es esta. Se figuran que tienen fe en Cristo. Si la tuvieran, serían reyes y sacerdotes para Dios, y poseerían el reino que nunca ha de acabar, pero no la tienen, y por lo tanto, toda su conducta subsiguiente está tan lejos de la verdad y de la seriedad, como la manera de obrar de cualquier demente, que figurándose que es un rey, obra y habla como tal. Hay muchos otros entusiastas de esta clase, por ejemplo, el religioso fanático, el que tiene un celo exagerado por las opiniones y por aquello que se complace en llamar formas de culto. Estos hombres también se figuran ser creyentes en el Señor Jesús, más aún, se imaginan ser campeones de la fe que una vez fue dada a los santos. En consecuencia, modelan toda su conducta según esa vana suposición. Concediendo que su hipótesis fuese verdadera, tendrían alguna disculpa de su conducta, mientras que en realidad su modo de obrar no es sino el resultado de una mente desarreglada y un corazón desordenado. Empero la mayoría de esta clase de entusiastas es la de aquellos que se figuran ser cristianos, y no lo son. Estos no solo abundan en nuestro país, sino en todas las regiones habitadas de la tierra. Es bien claro y evidente que no son cristianos, si hemos de creer los oráculos de Dios. Porque los cristianos son puros, y estos hombres son impuros. Los cristianos aman a Dios, y estos aman al mundo. Los cristianos son humildes, pero estos son soberbios. Los cristianos son afables, mas estos son coléricos. Los cristianos tienen el sentir de Cristo, y estos están muy distantes de ello. Por consiguiente, son tan cristianos como arcángeles. Sin embargo, solo se figuran que lo son, y aún pueden dar varias razones de ello. Se les ha llamado así toda su vida. Los bautizaron hace muchos años. Aceptan las opiniones cristianas, comúnmente llamadas la fe cristiana o universal. Usan de las formas del culto cristiano, como lo hicieron sus padres antes de ellos. Llevan lo que se llama una buena vida cristiana, como lo hacen sus prójimos. ¿Y quién se atreverá a decir o a pensar que estos hombres no son cristianos, si bien no tienen ni un átomo de la verdadera fe en Cristo, o de la santidad genuina o interior, ni han sentido jamás el amor de Dios, o sido partícipes del Espíritu Santo? Pobres hombres, os engañáis a vosotros mismos. No sois cristianos, sino entusiastas extremos. Médicos, curaos a vosotros mismos, pero antes conoced la enfermedad que tenéis. Toda vuestra vida se reduce al entusiasmo, el entusiasmo que satisface a la imaginación de que habéis recibido la gracia de Dios, cuando no es así. En consecuencia de esta gran equivocación, cometéis diariamente más y más torpezas, hablando y obrando como si tuvieseis cierto carácter que no os pertenece. De aquí resulta esa inconsecuencia tan palpable y patente que se deja sentir en todo vuestro modo de obrar, y que es una mezcla extraña de verdadero paganismo y de cristianismo imaginario. Todavía, como quiera que tenéis una gran mayoría de vuestra parte, probaréis, al menos con el argumento de los números, que sois los únicos hombres de juicio, y que todos los demás que no están de acuerdo con vosotros son lunáticos. Empero esto no cambia la naturaleza de las cosas. En la presencia de Dios y de sus santos ángeles, más aún, en la de los hijos de Dios sobre la tierra, no sois sino meros dementes, meros entusiastas. ¿Que no lo sois? ¿No andáis en tinieblas en la sombra de la religión,
en la apariencia de la felicidad? ¿No estáis aún inquietos en vano? ¿Con desgracias tan imaginarias como vuestra felicidad o vuestra religión? ¿No os figuráis que sois buenos, grandes, inteligentes y sabios? ¿Hasta cuándo? Tal vez hasta que la muerte venga a despertaros de vuestro adormecimiento, a haceros arrepentir de vuestra locura por toda la eternidad. La segunda clase de entusiasmo es la de aquellos que se figuran tener ciertos dones de Dios, cuando no es así. Algunos se han imaginado tener el don de hacer milagros, de curar a los enfermos con una palabra o un toque, de dar la vista a los ciegos, más aún, de resucitar a los muertos, de lo cual hay un ejemplo reciente en nuestra historia. Otros han pretendido profetizar, decir lo que ha de acontecer, y eso con toda exactitud y certeza. Por lo general, un poco de tiempo basta para persuadir a estos entusiastas. Cuando los hechos claros contradicen sus pronósticos, la experiencia consigue lo que no pudo hacer la razón, los hace volver a sus sentidos. A esta misma clase pertenecen los que al orar o predicar se figuran estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, cuando en realidad no lo están. Perfectamente sé que sin Él nada podemos hacer, especialmente nuestro ministerio público, que de nada sirve toda nuestra predicación si no va acompañada de su poder, que de nada valen nuestras oraciones a no ser que el Espíritu nos ayude en nuestras flaquezas. Bien sé que si no predicamos y oramos por el Espíritu, todo es trabajo perdido, puesto que todo lo que llevamos a cabo en la tierra, Él es quien lo hace, Él es quien obra todo en todo. Pero esto no afecta al caso que tratamos. Así como existe una influencia verdadera del Espíritu de Dios, también hay una imaginaria, y muchos toman la una por la otra. Muchos se figuran estar bajo la influencia cuando no lo están, cuando está muy lejos de ellos. Muchos otros se imaginan estar bajo esa influencia mucho más de lo que realmente están. A este número temo que pertenezcan los que se imaginan que Dios dicta las palabras mismas que hablan y que por consiguiente no es posible que digan nada fuera de orden, ya en la sustancia, ya en el lenguaje. Bien sabido es cuántos entusiastas de esta clase ha habido en este siglo. Algunos de ellos hablan con mucha más autoridad que Pablo y cualquiera de los apóstoles. Esta misma clase de entusiasmo, si bien en grado inferior, se encuentra con frecuencia en hombres de carácter privado. Se figuran igualmente estar bajo la influencia o dirección del Espíritu, cuando en realidad no lo están. Concedo que es muy cierto que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, y que siempre que pensamos, hablamos u oramos rectamente, es debido a la asistencia de ese bendito Espíritu. Pero ¿cuántos hay que le atribuyen o esperan de él ciertas cosas sin tener el menor fundamento racional o bíblico? Tales son los que se figuran que han de recibir direcciones especiales de Dios, no solo respecto de cosas importantes, sino aun de aquellas que son secundarias, de las circunstancias más triviales de la vida. Dios nos ha dado la razón para guiarnos en estos casos, si bien jamás elimina la asistencia secreta de su Espíritu. Los que esperan ser dirigidos por Dios se exponen especialmente a esta clase de entusiasmo, de una manera justamente llamada extraordinaria, bien en las cosas espirituales, ya en las circunstancias comunes de la vida, por medio de visiones o de sueños, de impresiones fuertes o de impulsos repentinos de la muerte. No niego que Dios en tiempos antiguos manifestara su voluntad de esta manera, ni que lo pueda hacer ahora. Mas aún creo que lo hace en algunos casos muy raros. Pero con cuánta frecuencia se equivocan los hombres en este particular. Cómo los descarría su orgullo y su imaginación calenturienta les hace atribuir a Dios impulsos, impresiones, sueños o visiones enteramente indignos de Él. Todo esto no es más que mero entusiasmo, y está tan lejos de la religión como de la verdad y la sobriedad. Puede ser que alguno pregunte, ¿no deberíamos investigar cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas? ¿No debe ser su voluntad la norma de nuestra práctica? Indudablemente que sí, pero ¿cómo investigará esto el cristiano moderado?
¿cómo sabrá cuál es la voluntad de Dios? Ciertamente que no por medio de sueños sobrenaturales, no esperando que Dios la revele en visiones, no esperando ningunas impresiones particulares o impulsos repentinos de la mente, sino consultando los oráculos de Dios, la ley y el testimonio. Este es el método general de aprender cuál es la voluntad santa y agradable de Dios. Empero, ¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios en tal o cual caso? El asunto que se propone es en sí mismo de naturaleza diferente, y por lo tanto, no lo resuelve la Escritura. A lo que contesto que la misma Escritura da una regla general que puede aplicarse a cualquier caso especial. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es su voluntad que seamos santos interior y exteriormente, que seamos buenos y hagamos todo lo bueno, en el grado más alto que esté a nuestro alcance. Hasta aquí caminamos en terreno firme. Esto es tan claro como la luz del día. Por consiguiente, para saber cuál es la voluntad de Dios en un caso especial, no tenemos otra cosa que hacer más que aplicar esta regla general. Supongamos, por ejemplo, que un hombre de buen criterio intenta casarse o emprender algún negocio nuevo, a fin de saber si es la voluntad de Dios, y estar seguro de que Dios quiere que sea tan bueno como pueda, y haga todo el bien que esté a su alcance. Solo tiene que preguntarse, ¿en qué estado de la vida puedo ser mejor y hacer el mayor bien, soltero o casado? Hay que resolver este punto en parte por la razón y en parte por la experiencia. La experiencia le dice qué ventajas tiene en su estado actual para hacer bueno o para hacer el bien, y la razón le muestra las que tendrá con certeza o probablemente en el estado que intenta tomar. Comparando las unas con las otras, puede discernir en cuál de estos dos estados será mejor y podrá hacer más bien, y en proporción a su seguridad de este punto, sabrá cuál sea la voluntad de Dios. Mientras tanto, es de suponerse que el Espíritu ayude durante todo el tiempo que se esté investigando. A la verdad que no es fácil decir de cuántas maneras se recibe esa ayuda. El Espíritu puede hacernos recordar muchas circunstancias. Puede hacer que en otras se presente a nuestra mente en una luz más clara y fuerte, disponer nuestra mente para la convicción y fijar esa convicción en nuestro corazón. Al conjunto de circunstancias de esta clase, en pro de lo que es aceptable en su presencia, puede añadirse una paz de alma tan inefable y una medida tan extraordinaria de su amor, que no quede la menor posibilidad de duda de que esta es evidentemente su voluntad respecto de nosotros. Esa es la manera clara, bíblica y racional de saber cuál sea la voluntad de Dios en un caso especial. Pero tomando en consideración el hecho de que muy rara vez se emplea de este modo, y que tiene que pugnar en contra del superabundante entusiasmo de aquellos que procuran descubrir la voluntad de Dios por medios antibíblicos e irracionales, es de desearse que el uso de esta expresión sea más moderado. Usarla como muchos lo hacen en ocasiones sumamente triviales, es quebrantar abiertamente el tercer mandamiento, es una manera ruda de tomar el nombre de Dios en vano e indicar una gran falta de reverencia hacia Él. ¿No sería mucho mejor usar de las otras expresiones en contra de las cuales no existen semejantes objeciones? Por ejemplo, en lugar de decir en un caso particular, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no sería mucho mejor usar esta expresión? Deseo saber qué es lo que más me conviene y cómo seré más útil. Este modo es claro y aceptable, es poner las cosas bajo un punto de vista bíblico y sin peligro alguno de entusiasmo. La tercera clase de entusiasmo muy común es la de aquellos que, sin usar los medios, esperan conseguir el fin por el poder inmediato de Dios. No tendrían culpa si faltasen providencialmente esos medios. En estas cosas Dios puede ejercer, y algunas veces ejerce su poder inmediato. Pero aquellos que esperan obtener el fin, sin usar de los medios, pudiendo hacerlo, son verdaderos entusiastas. Tales son los que esperan comprender la Sagrada Escritura sin escudriñarla ni meditar sobre ella, sin usar siquiera las ayudas que están a su alcance y que probablemente les servirían de mucho. Tales son los que a propósito hablan en público sin haberse preparado de antemano. Digo,
a propósito, porque puede haber circunstancias tales que no pueda uno prepararse. Pero todo aquel que desprecia el estudio y la preparación para hablar con provecho es un entusiasta. Posiblemente se espere que yo mencione lo que algunos llaman la cuarta clase de entusiasmo, a saber, imaginarse que ciertos acontecimientos se deben a la providencia de Dios cuando no es así. Pero dudo que sea necesario, pues no hay nada que no se deba a la providencia de Dios, no hay nada que en su orden, o al menos en su gobierno, no se deba directamente o remotamente a Él. Solo hago excepción del pecado, y aun en el pecado de los demás veo la providencia de Dios para mí. No digo su providencia general, palabra que en mi opinión suena bien, pero no quiere decir nada. Y si hay una providencia particular, debe cubrir a todos los hombres y todas las cosas. Así lo entendía nuestro Señor. De otra manera no había dicho como dijo: aun los cabellos de vuestra cabeza están contados. Ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Pero si esto es así, si Dios preside sobre todo el universo como sobre cada individuo, y sobre cada individuo como sobre todo el universo, ¿qué cosa excepto nuestros pecados podemos dejar de atribuir a la providencia de Dios? De manera que no creo que haya lugar para acusar a nadie de entusiasta por este motivo. Si se me dice que en esto se funda la acusación, cuando usted atribuye esto a la providencia, usted se imagina ser el favorito especial del cielo. A lo que contesto: habéis olvidado algunas de las palabras que usé. Su providencia vela sobre todo el género humano, lo mismo que sobre cada hombre en particular. ¿No veis, pues, que cualquiera que creyendo esto atribuye lo que le pasa a la providencia, no se hace por lo tanto el favorito del cielo más que ningún otro hombre? Por consiguiente, este no es motivo para que le llaméis entusiasta. Debemos cuidarnos con esmero de todas estas clases de entusiasmo, viendo los efectos que han producido y que naturalmente tiene que producir. Su fruto inmediato es el orgullo, aumenta constantemente el manantial de donde fluye, alejándonos más y más del favor y la vida de Dios. Seca por completo las fuentes de la fe, el amor, la justicia y la verdadera santidad, puesto que éstas fluyen de la gracia. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Juntamente con el orgullo se desarrolla un carácter que no recibe consejos ni se deja convencer, de manera que no hay esperanza de persuadir al entusiasta de cualquier error o falta que caiga, porque la razón tiene muy poca influencia, con lo que se imagina tener una guía más elevada, a saber, la sabiduría inmediata de Dios. Al mismo tiempo que aumenta su soberbia, se desarrolla su imprudencia y necedad. Se hace más y más difícil convencerlo, y es menos susceptible a la persuasión. Se afirma con mayor tenacidad en su propia opinión y voluntad, hasta que se hace inamovible por completo. Fortificado así en contra de la gracia de Dios y contra todo consejo y ayuda del hombre, no le quedan otros guías que su corazón y el rey de los hijos de la soberbia. No es nada extraño, por consiguiente, que su desprecio de todo el género humano aumente diariamente, lo mismo que su cólera furiosa, toda clase de mala disposición, toda especie de genio terreno y diabólico. Ni debe sorprendernos los terribles efectos que han resultado de semejantes genios en todas las épocas. Toda clase de iniquidades, todas las obras de las tinieblas que han cometido algunos cristianos, así llamados, quienes practicaban con avidez cosas que apenas se nombraban entre los paganos. Tal es la índole, tales son los terribles efectos de este monstruo de muchas cabezas, el entusiasmo. De dichos efectos podemos deducir algunas conclusiones claras respecto de nuestra práctica. En primer lugar, siendo que entusiasmo es un término que se usa con mucha frecuencia, si bien rara vez se entiende, cuidad de no hablar de aquello que no sabéis, de no usar las palabras hasta que no las comprendáis. Aprended en esto, como en todas las cosas, a pensar antes de hablar. Aprended primero el sentido de esta palabra difícil, y después usadla,
si hubiere necesidad. Por cuanto muy pocos hombres instruidos y educados, y mucho menos de los del común del pueblo, entienden esta palabra oscura y ambigua, ni tienen una idea fija de lo que significa. Cuidad, en segundo lugar, de no llamar ni calificar a ninguno de entusiasta, simplemente por lo que se dice de él. La crítica no es una razón suficiente para dar a ningún hombre ese calificativo oprobioso, ni autoriza mucho menos para usar un término tan terrible. Mientras más oprobio signifique una palabra, mayor cuidado debéis tener de no aplicarla a nadie, de no hacer cargo tan tremendo sin tener pruebas suficientes, lo que sería contrario a la justicia y a la misericordia. Empero, si el entusiasmo es un peligro tan tremendo, cuidad de no enredaros con él. Velad y orad para que no entréis en tentación, la que constantemente rodea a los que aman a Dios. Cuidaros de no pensar de vosotros mismos mejor de lo que debéis. No os figuréis que habéis alcanzado esa gracia de Dios que no tenéis. Puede ser que tengáis mucho gozo, abunde amor, y que sin embargo carezcáis de la fe viva. Clamad a Dios que nos permita descarriaros del camino, estando ciegos como estáis. Que no os figuréis jamás que sois creyentes en Cristo, hasta que Cristo se revele en vosotros, y su Espíritu testifique a vuestro espíritu que sois hijos de Dios. Cuidaos de no ser entusiastas, frenéticos en la persecución. No os figuréis que Dios os ha llamado, en contradicción con la índole de aquel a quien llamáis Maestro, a destruir las vidas de los hombres en lugar de salvarlas. No soñéis jamás en forzar a los hombres a que entren por los caminos de Dios. Pensad vosotros y dejad que otros piensen. A nadie contriñáis en materia de religión. No forcéis ni aun a los que se encuentran más lejos del camino, por ninguno de los medios, sino los de la razón, la verdad y el amor. Tened cuidado, no sea que estéis caminando en la chusma de entusiastas, figurando que sois cristianos sin serlo. No os atreváis a usar ese santo nombre, a no ser que tengáis el sentir de Cristo, y que andéis como Él anduvo. Tened cuidado de no caer en la segunda clase de entusiasmo, figurándoos en vano que tenéis ciertos dones de Dios. No confiéis en visiones ni en sueños, e impresiones repentinas, o en impulsos fuertes de ningún género. Acordaos de que la voluntad de Dios respecto de cualquier caso especial no se puede descubrir por medio de estas cosas, sino aplicando la regla general de la Escritura, con ayuda de la experiencia y la razón, y la asistencia usual del Espíritu de Dios. No toméis el nombre de Dios ligeramente. No habléis de la voluntad de Dios a cada rato. Al contrario, que la reverencia y un temor santo leuden siempre vuestras palabras y acciones. En conclusión, no pretendáis obtener el fin sin usar los medios. Dios puede conceder el fin sin que se usen los medios, pero no tenéis razón en esperar que así sea. Usad, pues, constantemente todos los medios que Él ha establecido como vías ordinarias de su gracia. Usad todos los medios que recomiendan la Escritura y la razón, y que guían, debido al amor gratuito de Dios en Cristo, bien a obtener o ya desarrollar los dones de Dios. Esperad, pues, un crecimiento diario en esa religión santa y pura que el mundo siempre ha llamado y llamará locura, que es, en todos los que están libres del verdadero entusiasmo, y cuyo cristianismo no es nominal, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, la imagen gloriosa del Altísimo, justicia y paz, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La naturaleza del entusiasmo, por John Wesley.